Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a esta nueva unidad, la unidad número 15 en la que vamos a tratar el procesamiento de los datos sísmicos. Vamos a referir las correcciones estáticas, los análisis de velocidad, las correcciones dinámicas, el concepto de sumación, rechazo de ruidos y vamos a ver algunas estructuras en secciones sísmicas. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda o con cualquier integrante de la cátedra a través de la plataforma Moodle. Empecemos. Procesamiento de datos sísmicos. El procesamiento de datos sísmicos consiste en la elección y la posterior aplicación de parámetros y algoritmos para tratar adecuadamente los datos sísmicos adquiridos en el campo con el fin de obtener secciones sísmicas de calidad, digamos. El objetivo fundamental de todo procesado multiseñal es aislar en los registros las reflexiones de otros eventos sísmicos como pueden ser las ondas refractadas, el ruido ambiental, el ground roll, las ondas aéreas, etc. Y debido al gran incremento del volumen de datos y al desarrollo de nuevos algoritmos y al aumento de la potencia de cálculo, el dominio de las técnicas de procesado constituyen hoy el pilar básico de la prospección geofísica. Los datos sísmicos se almacenan en formato multiplexado. ¿Qué significa esto? El primer registro de todas las trazas se almacena primero, es decir, el primer registro de todos los geófonos. Después el segundo registro de todos los geófonos. Y después el tercer registro de todos los geófonos. El demultiplexado convierte los datos del multiplexado a datos secuenciales ordenados por tiempo en cada traza. Es decir, todos los datos del primer geófono primero, antes que del segundo, antes que del tercero. Y así forman el sismograma. Existen tres etapas básicas en las que se suele realizar el procesamiento sísmico: el preapilamiento, el apilamiento y el postapilamiento. En cada una de estas etapas intervienen una serie de tratamientos fijos y una serie de tratamientos que pueden ser opcionales. Incluso a veces se puede correr más de una vez un tratamiento. Etapa de preapilamiento. En esta etapa, una de las operaciones más significativas es la deconvolución de la onda. Para entender los pasos de la etapa de preapilamiento, podemos dividir esta etapa en algunos pasos fundamentales, que son el almacenamiento, la geometría sísmica, la edición de registros, la aplicación de filtros, la corrección estática, la corrección de amplitud, la deconvolución y el rechazo de ruidos. Almacenamiento de la información. Se realiza por medio de una computadora con un software adecuado. El formato en que se almacenan los datos suele ser el de la SEG, el de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, y hay diferentes formatos y se conocen como SEG. Hay varias versiones conocidas como SEGD, SEGD y actualmente se usa la SEGY, que este último formato fue revisado en el 2002 y en el 2006. Los detalles del formato SEG lo pueden encontrar en la página de la SEG. Geometría sísmica. Incluye la determinación de algunos parámetros que están asociados al relevamiento de la información, que son el offset, que era la separación entre el punto de expresión y la primera estaca o el primer geófono activo, el arreglo, que hacía referencia a la distribución de los geófonos, el paso, que significa, en el caso de que lo haya, cada cuántas estacas se explota, el número de canales, el apilamiento logrado, etc. Edición de registros. Durante la adquisición de datos se pone mucho empeño en que el registro sísmico sea de alta calidad, ya que esta parte del procesado es la más importante de todo el flujo del tratamiento de datos porque los resultados posteriores dependen del buen aislamiento de las reflexiones. Los principales procesos a realizar en este paso, es decir, en la edición de registros, las vamos a detallar a continuación. Eliminación de trazas o kill trace. Se excluyen total o parcialmente aquellas trazas que presenten ruido o malas conexiones. Por ejemplo, el mal funcionamiento de un geófono implica la pérdida de una traza, que debe ser excluida del registro. Fíjense cómo en el sismograma de arriba hay 1, 2, 3, 4, 5 trazas que son defectuosas, y cómo fueron eliminadas en el sismograma de abajo. Obviamente conlleva la pérdida de la información. Cambio de polaridad o reverse trace. Algunas trazas suelen presentar cambios de polaridad, inversión de la ondícula, debido a efectos del sitio o a cambios de conexión, es decir, si se permutaron los cables en el geófono, y esto debe ser corregido también. Lectura de los primeros arribos. En sísmica de reflexión se emplean estas lecturas de la parte superior del registro, que corresponden a las ondas directas y a las refractadas, solo para el cálculo de las velocidades y con ellas posteriormente se hacen correcciones estáticas. En la imagen son las ondas que están marcadas con la letra E y la letra D. Eliminación de refracciones o top mute. Justamente una vez leídas las velocidades, las señales de primera llegada correspondientes a las refracciones deben eliminarse o de lo contrario se van a superponer con las reflexiones. Para sísmica profunda este aspecto es sencillo, pero en sísmica superficial se convierte en un proceso más minucioso debido a la corta distancia temporal entre ambos trenes de ondas. Borrado directo por zonas o surgical and bottom mute.
A menudo hay eventos sísmicos que a pesar del tratamiento aplicado es imposible eliminarles el efecto. Entonces se hace necesario suprimir directamente estos trenes de onda por medio del borrado directo. Vean en la imagen cómo ese tren de ondas que llena de ruido la sísmica son directamente eliminados. Aplicación de filtros. El objetivo del filtrado es eliminar el ruido y resaltar los eventos de reflexión. Los filtros por lo general operan sobre la base de frecuencias y la amplitud de las trazas. Se suele efectuar lo que se llama un check shot o tiro de prueba para reconocer las ondas generadas. En los análisis espectrales, los registros se utilizan como paso previo antes de elegir los tipos de filtro y sus parámetros. Para ello se verifican todos los tipos de ondas presentes por medio de un tiro de prueba. El pasabanda. Este es uno de los filtros más empleados y tiene como finalidad dejar pasar una señal en una banda limitada de frecuencias, de manera que se acepten las frecuencias que contengan una energía de reflexión coherente y se rechacen aquellas frecuencias asociadas al ruido sísmico, como pueden ser las ondas superficiales o el ruido ambiental. Y puede ser configurado el rango de frecuencias que uno desea filtrar. Como en el ejemplo A, elige un intervalo determinado, en el ejemplo D se aceptan todas las frecuencias mayores A, en el filtro E todas las frecuencias más bajas que, y en el filtro B una frecuencia determinada no pasa. Filtro FK. Este tipo de filtro es útil para eliminar el ruido que presenta una tendencia lineal. También se lo conoce como el filtro de velocidad, ya que el espectro en el que opera se reconocen eventos por estar alineados según rectas, cuyas pendientes definen la velocidad. De esta forma se eliminan los eventos lineales de baja velocidad como el ground roll o las ondas aéreas. Corrección estática. El principal objetivo es ajustar el tiempo del viaje al que se observaría si la fuente y los receptores estuvieran ubicados a un mismo nivel, sobre el plano de referencia o un plano de referencia denominado datum. Este datum se ubicaría por debajo de la capa meteorizada, generalmente constituida por rocas y materiales no consolidados, que se denomina weathering. En sísmica profunda es habitual determinar el espesor y la velocidad de la capa meteorizada o weathering, midiendo esa velocidad directamente a través de un tiro de prueba o tiro de verificación, que es un check shot. Una vez caracterizada esta superficie, se elige un nivel o datum y se calculan los intervalos de tiempo que deben corregirse para cada línea sísmica. La corrección estática es una corrección por topografía, ya que consiste en recomponer la altimetría de la línea sísmica reduciendo las alturas a un plano de referencia. Implica descartar el tiempo desde el plano de referencia a la superficie del terreno y así obtendremos un TC, que es el tiempo corregido. Una manera de proceder es realizar la explosión por debajo de la capa meteorizada o weathering, que posee una baja velocidad. Se busca producir un estallido en la zona de velocidad media. Entre el espesor del weathering y la profundidad del plano de referencia puede haber una diferencia tal que nos permita despreciar la velocidad del weathering y trabajar directamente con la velocidad media. En esta imagen se esquematiza cuáles son los parámetros que se utilizan para calcular el tiempo corregido. El tiempo corregido en prima viene de la relación del espacio sobre la velocidad, que nos da el tiempo TC. Pero esto tenemos que adicionarle el tiempo de pozo y además tener en cuenta que TC es un tiempo doble, un tiempo de ida y vuelta. Entonces finalmente se obtiene la ecuación del tiempo corregido, que es la que pueden ver abajo. Correcciones de amplitud. La amplitud de los datos sísmicos varía dentro de un amplio rango debido al efecto que sobre ella tienen los coeficientes de reflexión, el decaimiento de energía con la distancia, que era la divergencia esférica, como así también las posibles pérdidas en la transmisión de los datos por atenuación anelástica. Para compensar todos estos factores se aplican varios tipos de algoritmos, basados cada uno de ellos en criterios específicos. Ahora vamos a analizar los más usados. Control de ganancia programada o Programmed Gain Control. Es la corrección de amplitud más simple y consiste en asignar un valor predefinido a los datos. La envolvente de la traza es la curva que une todos los picos de la traza. Entonces, calculando esta envolvente, se aplica esta relación que corrige el decaimiento de amplitud. Control de ganancia automática o Automatic Gain Control. Es una de las funciones de ganancia más utilizadas. Se obtiene calculando el valor medio, o promedio absoluto, digamos, de la amplitud dentro de una ventana específica de tiempo. Se aplica a cada muestra o traza dentro de la ventana temporal elegida. Fíjense en la imagen cómo a medida que se mueve la ventana, que es más naranjita, se toma un valor medio y se le va aplicando la corrección a cada intervalo, a medida que la ventana se desplaza. Corrección de amplitud por divergencia esférica, o True Amplitude Recovery. El objetivo de esta corrección es reconstruir las amplitudes debido a la absorción de los materiales y al decaimiento del frente de onda con la distancia. Fíjense como en la imagen de la izquierda los reflectores están menos marcados que en la imagen de la derecha, porque en la imagen de la derecha se le aplicó una corrección de amplitud por divergencia esférica. Deconvolución. Una convolución es un operador matemático que transforma dos funciones, por ejemplo L y M, en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud, en la que se superponen L y una versión trasladada e invertida de M, que podemos llamar S.
como por ejemplo la luz con una mano genera la sombra de la mano. La sombra es una versión invertida y trasladada de la mano. Si hablamos de sísmica de reflexión, la señal original emitida convoluciona contra un estrato y nos devuelve una señal modificada que ya no es más la señal original que emitimos. Cuando hablamos de deconvolución, estamos haciendo un filtraje inverso a una onda previamente convolucionada para tratar de mejorar algunos efectos que pudieron empeorar la calidad de la información sísmica. La deconvolución puede ser aplicada en las diferentes etapas del procesamiento y es un algoritmo que se utiliza con el fin de aumentar la resolución temporal de las reflexiones. Ello se consigue invirtiendo una ondícula básica, un wavelet, y convolucionándola con cada traza. Procesamiento durante la etapa de pre-stacking. Este es un ejemplo de cómo mejora un registro quitando los primeros arribos, que sería como hacer el top mute, mejorando la amplitud, haciendo algún tipo de deconvolución y aplicando filtros de frecuencias no deseadas. Así, por ejemplo, podemos distinguir al menos 3 horizontes en la imagen de la derecha que no podían ser identificados en la imagen de la izquierda. Rechazo de ruidos. Esta es una técnica incluida dentro del pre-stacking que es sumamente importante. Consiste en impedir el ingreso de información en el sismograma de determinadas ondas de frecuencia y velocidad indeseables por medio de la disposición del tendido sísmico. Las ondas que se producen en la capa del weathering son conocidas como ground roll y se producen por el choque entre las partículas poco compactadas y con cierto grado de humedad. El ingreso de estas ondas al registro sísmico puede ser evitado ajustando adecuadamente el espacio entre las estacas o entre los geófonos, que es la distancia entre los canales de acceso de información. El rechazo de ruidos, a veces también conocido como reyección de ruidos, está expresado en función de la distancia entre los geófonos y de la longitud de onda, y se basa en esta serie de parámetros. Ustedes pueden leer luego tranquilamente cómo es el desarrollo de la ecuación, pero lo importante es que nos permite determinar el espaciado entre geófonos a modo de filtro. En la fórmula D es ese espaciado que nos permite filtrar la frecuencia indeseada. Etapa de apilamiento o stacking. En esta etapa el análisis de velocidad es el punto fundamental. Ordenamiento Common Midpoint. Una vez editados los tiros de campo, se procede a realizar el reordenamiento de las trazas sísmicas en conjuntos de Common Midpoint. Este ordenamiento consiste en agrupar las trazas por geometría pertenecen a un mismo Common Midpoint entre una fuente y un receptor determinado. Se deduce entonces que el espaciado entre Common Midpoint es la mitad del espaciado entre geófonos y que las ondas poseen trayectorias hiperbólicas. Para hacer este ordenamiento, primero hay que hacer la siguiente corrección. Corrección dinámica o normal move out. En este nuevo orden, todas las trazas de un mismo punto reflector tendrán las mismas características reflectivas y por lo tanto pueden sumarse para obtener una traza resultante que posee una mejor relación señal-ruido. Antes del apilamiento o la suma de esas trazas, la trayectoria hiperbólica de los eventos de reflexión deben ser transformados en el eje del tiempo en una línea horizontal de manera que todas las trazas, al ser sumadas, estén en fase. Como ya vimos en unidades anteriores, el normal move out consiste en eliminar el desplazamiento de tiempo que se produce por la disposición de los geófonos que se alejan del punto de explosión y generan una curvatura indebida de los registros horizontales, dando una sensación de un falso buzamiento. Análisis de velocidad. En función de proveer una relación señal-ruido mejorada, la sísmica multicanal requiere información acertada sobre la velocidad del subsuelo, la cual es obtenida mediante un análisis de velocidad. Este proceso se realiza sobre un conjunto o grupos de Common Midpoint determinados. El resultado del análisis es un campo de velocidades que se usará en el apilamiento para obtener una sección sísmica. Además, es muy importante para realizar la migración de las hipérbolas de difracción. Apilamiento o stacking. Con los resultados del análisis de velocidad y una vez aplicada la corrección normal move out, se procede a obtener la sección sísmica. Entonces, una sección sísmica está formada por todas las trazas de Common Midpoint y representa una imagen de los reflectores sísmicos del subsuelo. El apilamiento puede definirse como la sumatoria de la información que recibimos en el sismograma y que corresponde a un mismo punto del subsuelo. La sumación permite amplificar la señal sin producir un aumento de ruido como lo haría un amplificador común. En la práctica se suman las amplitudes de todas las trazas comunes y se divide por el número de trazas. Etapa de post-apilamiento o post-stacking.
Por lo general, una secuencia de procesamiento de posapilamiento incluye una deconvolución para recuperar altas frecuencias perdidas durante el apilamiento y para suprimir señales múltiples. También se suele aplicar filtros pasabanda para eliminar el ruido asociado a bajas y altas frecuencias que se generaron en el apilamiento, y también suele introducirse algún tipo de ganancia de amplitud a fin de lograr una mejor visualización y evitar pérdidas, por ejemplo, por divergencia esférica. Además, la migración es uno de los algoritmos finales que se aplican en el procesamiento sísmico. Migración es un proceso que se aplica para corregir las difracciones que se producen en una sección sísmica debido a un relieve brusco de algún reflector. Su objetivo es reubicar esta energía en su verdadera posición, y ello se realiza provocando un colapso de estas difracciones con la intervención en sentido opuesto. Entre los principales algoritmos se menciona la migración de Kirchhoff, que se basa en la solución integral de una ecuación de onda. La respuesta a un punto de difracción es una hipérbola definida por una determinada velocidad, y por tanto, si se le suma la inversa de esa velocidad, se coloca a la difracción en fase. En esta imagen puede ver el resultado de la migración. La imagen de arriba es una imagen que tiene sumación, pero no se ha corregido por migración. La imagen de abajo se le ha hecho una corrección por migración. Conversión a profundidad. Las secciones sísmicas, como ustedes ya saben, están confeccionadas en tiempos de ida y vuelta o two-way time, debido a que cada rayo ha hecho el camino de ida y vuelta. El estadio final del procesamiento apunta a entregar una estimación de la profundidad de esa imagen sísmica. Para ello se eligen algunos reflectores más potentes y se les calcula su profundidad de forma individual considerando las velocidades del apilamiento. En sísmica superficial, si en el subsuelo investigado no hay contraste fuerte entre las velocidades de los materiales, se suele realizar una conversión a profundidad usando la totalidad de la sección. Para ello se aplica una conversión de velocidad constante y se obtiene una imagen de la profundidad bastante aproximada. Cuando sí existen contrastes fuertes, ya no es posible usar una velocidad media para obtener referencias de profundidad, y los datos o la información debe basarse en los Continuous Velocity Logging que veíamos o en información de sísmica de refracción. Fíjense, a la izquierda tenemos una imagen sísmica construida en tiempo, en two-way time, y a la derecha esa imagen está convertida en True Vertical Depth, que es profundidad real. Concepto de onda múltiple. La onda múltiple puede ser asimilada a un eco de sonido y sucede cuando la onda rebota contra alguna superficie y luego es detectada nuevamente y registrada. Tiene una rúbrica igual a la onda original, aunque aparece en un tiempo que es múltiplo del original y su presencia es menos marcada en el sismograma. Distintas clases de sísmica de reflexión. Dentro de los métodos sísmicos es importante hacer mención a los tipos de sísmica 2D, 3D y 4D. Sísmica de 2 dimensiones o sísmica 2D. Estas han sido las más difundidas desde los primeros tiempos. En este caso, tanto los receptores como la fuente se encuentran dentro de un mismo plano, un plano vertical, y por lo tanto presenta dificultades debido a problemas ocasionados por la información proveniente de factores fuera de ese plano. Si la línea no se puede hacer recta, se recoge en varias líneas rectas cortas y luego se las integra. El concepto fundamental que permitió el avance de la técnica fue el apilamiento múltiple. En esta imagen se ve cómo mejora la calidad de los datos con la cobertura creciente, con 6, 12 y 24. Se aprecia cómo es posible aumentar el seguimiento de la continuidad lateral de los horizontes a medida que se aumenta el apilamiento. Sísmica tridimensional o sísmica 3D. Permite detener receptores y fuentes con una distribución areal e incorpora una componente fundamental, el azimut o ángulo entre la fuente y el receptor, que permite tener en cuenta las variaciones laterales de la información. En lugar de como dead point, hablamos de una celda o un bin. Se pasa de un punto a un área común para todas las reflexiones. Sísmica 4D. En este caso, la nueva dimensión que se incorpora es el tiempo. Es una herramienta de caracterización de reservorios y no de exploración. Esta técnica consiste en repetir un proyecto 3D cada tantos intervalos de tiempo sobre la misma grilla sísmica para poder observar las variaciones dinámicas de un yacimiento en explotación. En el caso de la imagen se hizo la representación en base a las impedancias acústicas y los colores amarillos representan impedancias negativas. Fíjense cómo en el sismograma del 85 forma un casquete del yacimiento de petróleo que en el año 95 ya se ve muy reducido por la explotación. Este es el resumen de la unidad número 15 que pueden encontrar mucho más desarrollados en los apuntes complementarios. Esperamos que se haya entendido y cualquier cosa que necesiten comuníquense con los docentes y las docentes de la cátedra. Gracias.